Vamos a hablar, como hemos prometido, de los extraños sucesos del convento de San Plácido. En el año 1623 fue fundado en Madrid el convento de San Plácido y fue ocupado por 30 monjas virtuosas que llegaron de distintos lugares del reino que por entonces gobernaba Felipe IV. Poco después de la fundación del convento, empezaron a suceder cosas extrañas. 25 monjas fueron atacadas por una especie de furor que las obligaba a ejecutar las contorsiones más extraordinarias. Era un episodio de histerismo de aquellos que fueron comunes por esos tiempos, y el más conocido de los cuales probablemente es el de Yves Grandier, aquel sacerdote que llegó a Loudun, en Francia, y que hemos contado. Hay un libro de Aldous Huxley, Los demonios de Loudun. Exactamente. En ese caso, el de los sucesos, este caso es el de los sucesos del convento de San Plácido. Los sucesos eran producto de la acción de una secta que se llamaba de los alumbrados. De los alumbrados, barridos y limpiezas. No, creo que no, solo de los alumbrados. Según esta secta, el individuo que pertenecía a ella, normalmente un fraile o un sacerdote, debía unirse, por no decir otra cosa, a varias mujeres virtuosas para engendrar profetas. Ajá. Esa es una secta a la que me gustaría pertenecer. Otra que los mormones. Sí, pero le tiene que Mucho salir mejor que profeta. los mormones, Mucho mejor. y nunca hablaron de engendrar nada. Y si lo agarran el fin del mundo, por lo menos está divertido, claro. Faltan profetas, decían los alumbrados. ¿Cómo hacemos para que nazcan? Muy sencillo, decían ellos mismos, ¿no? Y entonces describían el método comentado. Frailes y sacerdotes yacían con mujeres virtuosas y luego nacían redondos profetas. Las religiosas de San Plácido eran víctimas de Francisco García Calderón. Este hombre, que era prior y confesor de las monjas, formaba parte de la secta de los alumbrados y las convenció a las monjas acerca de la pertinencia de la unión general con él para engendrar a un salvador, ya que un profeta le pareció poco. Y entonces, después de las uniones, se detonó la histeria. El médico que asistía corrientemente a la comunidad de monjas se hizo presente, llamaron al médico, se hizo presente y diagnosticó posesión demoníaca, dijo el médico, que evidentemente era de alguna prepaga un poco mística. Mire que yo he llamado a muchos médicos y lo más esotérico que me han diagnosticado es gastroenteritis. No cubre la posesión No. demoníaca, sí. Bueno, al creerse endemoniadas, las mujeres se prestaban a toda clase de conjuros y exorcismos. Imagínense, cuando una está endemoniada, ¿qué vamos a hacer? Y los exorcismos los realizaba el mismo hombre que las amaba, por no decir otra cosa. Ahora bien, se enteró la Inquisición, se enteró. Nunca falta un buey corneta. Y el inquisidor Antonio de Zapata y Mendoza, lindo nombre para Un folclorista, ¿no? un inquisidor, investigó el asunto y arrestaron al confesor y algunas monjas por herejía. Fueron declarados sospechosos de haber caído en la herejía de los alumbrados y se los condenó a varias penitencias, hasta que el confesor García Calderón y varias de las religiosas, a fuerza de penitencia y cilicio, volvieron a la fe. Después de haberse librado de aquel escándalo, la Inquisición se dedicó a perseguir a otros alumbrados, pero esas son otras historias. Ahora bien, por esos días, el rey Felipe IV se enteró de los episodios que habían ocurrido en el convento de San Plácido. Estaba consternado por lo que había pasado y discutí el asunto con el duque de Olivares y también con el protonotario Jerónimo Villanueva, que había pasado a ser patrón del convento. Y en una conversación respecto de lo que había pasado allí,
Villanueva, el protonotario, no el protozoario, No, el protonotario. el protonotario Jerónimo Villanueva halagó la belleza inusitada de una de las muchachas del convento, llamada Margarita de la Cruz. Estaban hablando sobre estos sucesos y de golpe Villanueva dijo, no sé si venía al caso o no, una joven del convento, Margarita de la Cruz, está para partirla en cuatro. Si Margarita está en la cruz, con 3 monjas solamente... Sí. Hay historiadores que cuentan que esa charla no fue casual, sino generada intencionalmente para captar el interés del rey Felipe, quien, según parece, se sentía muy atraído por los asuntos de mujeres. ¿Qué serán los asuntos de mujeres? Bueno, a mí también me atraen los asuntos de mujeres. Yo voy a estudiar eso. Felipe prefería hablar de damas siempre, antes que del estado de sus tropas en Cataluña, o en Portugal, o en Flandes. La cuestión fue que, bueno, se olvidaron del asunto del confesor y el tipo empezó a hablar nada más que de la mina. Felipe dice, che, ¿cómo es de mina? Bueno, qué sé yo. Entonces el rey quiso comprobar él mismo la hermosura de Margarita. Y entonces, disfrazado de jardinero, se metió en el convento de San Plácido con una autorización firmada por él mismo, que era el rey. Autorizo a este jardinero, entre paréntesis, no van a pensar que soy yo, a entrar al convento antes mentado. Y bueno, espió por, no sé, por una ligustrina y la vio a Margarita de la Cruz y se enamoró perdidamente. ¡Ah! Fueron sus palabras. Tuvo entonces la idea de encontrarse con ella de modo que no levantara sospechas ni escándalos, que era lo único que no quería levantar. Sí. Para eso habló con el protonotario Villanueva, no con el protozoario sino con el protonotario Villanueva, que como patrón del convento vivía en una casa pegada al mismo, pegada al convento. Bueno, y el protonotario ayudó al rey. Abrió un agujero, disculpen la expresión, lo veía venir, desde su casa, que daba directamente al sótano, donde las religiosas habían instalado un depósito de carbón. Entonces le dijo, mire su majestad, nosotros entramos por el agujero, nos metemos en el depósito de carbón y después subimos y ahí usted se encuentra con esta chica y hace lo que puede. ¿No me parece un buen plan? No, la chica siempre veía salir negro del agujero este. Sí, no sé. Que sale teñido además, ¿no? Sí, no sé, pero no era un buen plan, porque enseguida te además es el rey, loco. Bueno, no importa. Peor todavía, nunca se supo cómo, pero la abadesa del convento se enteró de las intenciones del rey. Alguien le habrá ido a contar, qué sé yo, claro, cuidado porque el rey ha hecho un agujero y se va a meter en el convento, anda a saber para qué, por qué le gusta a esa chica Margarita, le contaron todo. La abadesa entonces quiso defender la castidad de su pupila Margarita. Las pobladoras de San Palácido estaban hartas de la irrupción de perversos, de galanes, que es más o menos lo mismo, ¿no? Para eso la abadesa llevó adelante un recurso muy teatral, pero de resultados eficaces. Hizo que Margarita se acostara en su celda sobre un entarimado como plataforma, rodeada de velas. Bueno, vamos, que se hiciera la muerta. Y las monjas la rodearon, se arrodillaron y simularon velar a la difunta. Si el plan del rey para entrar era malo, este plan de disuasión pésimo. Peor, mortal. Mire, desde que estamos aquí en Montevideo hemos contado planes pésimos. Sí, es verdad. Por ejemplo, el plan de Sansón para incendiar los sembradíos de sus enemigos. Eran los zorros. Era tomar a 300 zorros, atarlos por la cola de a pares, poner una antorcha en el nudo, encenderla y espantar a los zorros, calculando que estos
correrían justamente hacia los sembradíos de los enemigos. Y no para otro lado. Y no para otro lado, como bien puede ocurrir. Saltarle encima, por ejemplo. Sí, bien. El caso es que nada de esto hizo la abadesa, es decir, no defendió la castidad de su pupila atando 300 zorros por la cola. Y prendiéndole fuego al rey, por ejemplo. Si no, le dijo, hacete la muerta y listo. ¿Sabés cómo me sale? Le dijo la otra. Bueno, sin saber nada de esto, el protonotario Villanueva, el rey y el duque de Olivares se mandaron nomás por el agujero y entraron al convento. Villanueva, que iba adelante, fue el primero que vio el velorio. Vio el velorio, retrocedió rápidamente y le dijo al rey, rajemos, majestad. Pero el duque de Olivares no retrocedió. Mirá vos. Y mientras los otros dos rajaban, él se quedó en el velorio. E incluso movió el incensario de la supuesta finada, dejó los saludos del rey de España, dijo alguna frase de circunstancia, parece mentira, Que para descanse. Hasta ayer estaba... y dejó saludos del rey de España, un verdadero caballero, ¿no? Le habrá dicho, te manda saludos el rey de España que en este momento se encuentra rajando por un agujero disfrazado de jardinero. Bueno, para que Margarita de la Cruz no padeciera castigos por hacerse la muerta, se la mudó al poco tiempo, en secreto, a un convento de Burgos. Ajá. Muy bien. Abrumado y triste porque pensó que la chica estaba muerta, Felipe IV regresó a su palacio y le regaló al convento de San Plácido el famoso Cristo de la Cruz de Velázquez. Mirá vos, que estuvo en aquel edificio hasta finales del siglo XVIII. Le habrán dicho, qué sé yo, no se moleste, majestad, porque la mena está viva. No, no le dijeron nada. Y así termina esta historia, primero de García Calderón, el tipo, el alumbrado que quería engendrar profetas yaciendo con las monjas. Nunca ¿no? mejor dicho, alumbrado que quería dar a luz, Claro. imagínense. La parte más más interesante de la historia fue esa, ¿no? Y después, esta historia del rey de España, la menos interesante quizá, es cómo logró una monja librarse de los acosos del rey de España. Siempre es más atractivo, al menos para nosotros, ver cómo un hombre quiere engendrar profetas que ver cómo una monja se libra de los acosos de un rey. Sí. ¿no? Pero bueno. De todos modos, es una enseñanza para aquellas damas que quieran librarse de los acosos de un rey. Bastará con hacerse la muerte en un convento de San Plácido. Y el rey inmediatamente Huirá. huirá disfrazado de jardinero. Se casó con una loca ese igual, ¿no? Exactamente. ¿A Hay que quién ver la dedicar casa. esta historia? A ver. A mí me gusta Margarita de la Cruz porque era linda. A mí también me gustaba Margarita de la Cruz, estaba buenísima, me Sí. dijo Villanueva. Me lo dijo el protonotario. Y también al protonotario porque se quedó a saludar. Sí. Mientras los otros salían corriendo, el tipo vio un velorio y dijo, un momento, Ante todo, buenas noches. por más que seamos intrusos aquí, yo voy a saludar. Ahí está. Lo lamento mucho, bueno, En paz ¿qué va a descanse. hacer? Para descanse, estas cosas pasan, no somos nada. A todos nos Hoy llega. estamos, mañana no estamos. Sí. Ese yo. ¿Por qué le parece tiembla el que está labio? decía sonriendo? Fernando? Está igualita. Sí. ¿Y a quién más? A Felipe IV un poco, porque el tipo no solo se casó con una loca y se la bancó, que también ella lo siguió muerto después Sí, de una sí. porquería, sino porque tuvo esta especie de valentía, de coraje de morir después de un partido de pelota. No, pero este no es el Felipe de Juana la Loca. ¿Es no es Felipe el Hermoso? No. Entonces, No le dedique nada. No. Este es Felipe IV, ya mucho más adelante, uno de Pero- los últimos Austrias, ¿no? Claro, Pero igual los se lo Austrias. dedicamos igual. A Felipe IV, No, que no quiero estaba un ser- poco loco él. Estaba Sí. un poco loco él. Pero bueno. Que no entró. Bueno. Hemos ido a la discoteca. ¿Y qué le dijo el discotecario? El discotecario enseguida nos contó que él tenía una prima que también un día se había hecho la muerta. Pero me dice, no con tanta Tanto protocolo. con tanto protocolo. Directamente dice, mandó a la madre que saliera y le dijera al tipo que tocaba el timbre, está muerta. Sí, y pero yo no, escucho, no es muy creíble eso. ¿no? ¿Cómo que no? increíble, ¿para Está qué? exacto Mucho en más el increíble cementerio. la tipo en el velorio, ahí no. Sí.
El tipo dice, ¿está su hija? No, señor, está muerta. Está muerta para usted. Ahí está, muy bien. Está muerta para usted, dijo. Y la chica de dentro, sí, hacé de cuenta que me morí, dice. Porque no te... Y todo eso duró como una hora esa historia. Esto no es vida con vos, Abelardo le dijo, claro. Bueno, el caso es que... Pero le dio un disco. Sí, me ¿Qué dio un tiene disco que ver con suplicando a la cruz, que va a cantar El Mundo Rivero acompañándose él mismo con la guitarra, una cosa muy íntima y muy delicada. Adelante.